También tan sabrosito, clima fresco, de pronto amenaza aguacero caleño sabroso, ¿cierto? Nuestros aguaceros son muy tropicales, galletas como ellos nos bailan. Bueno, yo mientras ellos están configurando allá el computador y el videobini, etcétera, yo quiero hacer una introducción al tema de los 5. Entonces, los 5 héroes cubanos son hombres normales y corrientes, jóvenes, de una nueva generación de cubanos. Son hombres que andan entre los 30 y 47 años más o menos, hoy en día. Y entonces ellos eran médicos, ingenieros, inclusive uno de ellos, el que ya está libre, René es ciudadano, nació en Estados Unidos, porque su madre era norteamericana. Él tuvo la condena más baja. Cuando terminó la condena, le dijo a la jueza que está manejando este caso que tenía que hacerse 3 años más en Estados Unidos. Una arbitrariedad de todas las que se han dado en este caso los 5. Y entonces él acudió a una fórmula que era que si renunciaba a la ciudadanía norteamericana ya podía irse, no tenía que hacer los 3 años de más. Y eso fue lo que hizo, y hoy está en Cuba naturalmente liderando toda la solidaridad con el gobierno cubano y las organizaciones cubanas sociales sobre el tema de los 4 compañeros que están en Estados Unidos. Es importante saber por qué estos señores estaban en Estados Unidos y qué hacían. Bien claro. Estaban infiltrados entre los grupos terroristas de Miami fundamentalmente, que planeaban y consecutivamente hicieron actos de sabotajes a fábricas, a cañaverales. En Cuba se dice cañaveral como en el Caribe, aquí se dice cañaduzal, ¿no? Meterles candela antes del tiempo en que se mete candela al cañaveral, entonces toda la caña se daña. El cañaveral tiene un momento en que tú le puedes prender, como ustedes han visto cuando ven los cañaverales. Sí, meten candela, que es una práctica tremenda, se llama el corte australiano, para que sepan. Y entonces cuando le metes candela antes del tiempo, todo eso se pierde. Poner bombas, y una de las operaciones más terribles, quizás la que organizó el terrorista fundamental ahí, Luis Posada Carriles, ya cubano, del exilio, y que tienen diferentes organizaciones auspiciadas prácticamente por el gobierno de los Estados Unidos de América. El señor Luis Posada Carriles planeó con Luis Orlando Bosch una bomba que pusieron en un avión de Cubana de Aviación que venía de Venezuela con el equipo que había triunfado en los Centroamericanos del Caribe de esgrima. Todo el equipo de esgrima, con unos ciudadanos venezolanos y unos ciudadanos de Barbados y unos ciudadanos de Corea, venían en ese avión de Cubana de Aviación en 1976, y en esa bomba, con esa bomba y con ese sabotaje, mataron a toda la tripulación, a todos los pasajeros. Y cuando le preguntaron en Miami a Luis Posada Carriles que si él había organizado eso, dijo sí, y está en el diario, el Miami Herald, el nuevo Miami Herald, dijo sí, ¿y qué? Como quien dice, aquí hago yo lo que me dé la gana, ¿no es cierto? Semejante crimen. Otro crimen que cometieron Luis Orlando Bosch y Capriles, para ir enumerando lo más importantes, fue atentar contra el ex embajador de Chile en la época de Allende en los Estados Unidos. Él iba de las Naciones Unidas, exacto. ¿La bomba y qué? Eso, ahí está la bomba y que, si quieres lo podemos mostrar la portadita. Perdóname, está la bomba y que este librito lo vendemos en la sede del partido. Pusimos la bomba y qué. Eso te indica mucho, ¿no? O sea que él está en un ambiente en que puede decir eso, ¿ya? ¿Qué tal que una persona dijera, yo fui el que organizé la estrellada de los aviones en las torres, ¿y qué? Pues, no, entonces sería eso. Entonces, muchas gracias. Sucede que le pusieron una bomba al embajador de la época de Allende en Naciones Unidas de Chile, y con esa bomba mataron a la secretaria, que era norteamericana, y el embajador. Estuvo en el atentado contra
Prats, que era el general de las Fuerzas Armadas chilenas antes de Pinochet. O sea, cuando estaban haciendo cómo desmontar la cabeza del ejército chileno, que era un hombre muy consciente, él contribuyó en el asesinato. Posada Carriles fue asesor de la policía venezolana, de lo que llama la DICIP en Venezuela, de la época de antes de Chávez. Ahí se torturaba gente, se mataba, se asesinaba, ¿ya? Entonces el señor Posada Carriles tiene un recorrido enorme en Centroamérica, organizador de bandas donde también tuvieron que ver con una bomba que se colocó en el hotel Copacabana de La Habana, y ahí cayó un joven italiano, Di Selmo. Entonces fueron muchos crímenes, y también se acuerdan del niño cubano que la mamá se lo llevaba y se ahogaron y quedó más que el niño, ¿sí? El caso Elian. Estos cubanos, por un trabajo de inteligencia, detectaban estas bandas y detectaban qué iban a hacer, qué acción, qué bomba iban a poner en Cuba, qué sabotaje iban a poner en las embajadas de diferentes partes del mundo, y las denunciaban al FBI. ¿Ya? Alguien que ayudó, para que ustedes sepan como noticia, de intermediario en esta denuncia fue García Márquez. Acuérdense que García Márquez se reúne con Clinton y le dice: vea, aquí hay una información cubana de altísima confidencialidad de los grupos terroristas que operan en Miami, y aquí está la información. Van a hacer esto en tal parte, van a hacer esto en tal parte. Clinton tomó eso y no detuvo a ninguno de ellos, sino que quien mandó a detener, por inteligencia también del FBI, de dónde venía esa información, lo que se informó de dónde estaban los cubanos, hicieron inteligencia y los apresaron fue a ellos. Ellos fueron, hubo un juicio en que se les acusa de ser espías. Entre ellos, los testigos que llevó la defensa, llevó un general del ejército norteamericano que analizara todo el caso y qué era lo del espionaje. El general norteamericano dijo: aquí no hay nada de espionaje de la seguridad y del ejército norteamericano. Aquí nadie pone nada de peligro a la seguridad de los Estados Unidos de América, ni su ejército, ni todos los organismos de defensa que tiene Estados Unidos. O sea que todas estas pruebas son falsas. El acusado más importante, con la pena de dos cadenas perpetuas más 15 años, o sea que el hombre tiene que morirse, volver a nacer y después volverse a morir, y 15 años más. Esa es la lógica de esa justicia norteamericana, que es una justicia, ustedes saben, aquí hablan de ese modelo de justicia, ¿ya? Es como muy cartesiana, muy matemática, ¿no? Entonces, bueno, ese es los sabores de ellos, etcétera. No voy a caer en problemas jurídicos del cual yo no domino. Y sucede que él lo denuncian porque él fue el que alertó a la Fuerza Aérea Cubana cuando iban unos señores que se llaman Hermanos al Rescate a tirar volantes y a tirar bombas y a tirar de todo lo que fuera en unas avionetas a La Habana. Cuando cruzaron el territorio cubano, esas avionetas fueron bajadas por la Fuerza Aérea Cubana, como haría cualquier país del mundo. Si yo voy a los Estados Unidos de América en una avioneta a lanzar panfletos contra Obama, a decirle que es lo que es, ¿no? Que es una bella persona, que es muy lindo, ¿cierto? ¿Ya? Y que hay que tumbarlo, ¿ya? No duden que no pasa una avioneta 5 minutos y ya está derribada. Pero en el caso cubano, las avionetas sí tenían todo el derecho a entrar, tirar los panfletos, tirar bombas incendiarias, lo que sea, y que porque iban desarmadas. Sucede que no han podido mostrar ninguna prueba de que esas avionetas fueron bajadas antes de entrar al territorio cubano. Los satélites todos indican que están en las aguas regionales, jurisdiccionales de Cuba. Él es el que tiene la pena pues más grande, etc. En los Estados Unidos el juicio fue en Miami. La justicia norteamericana prevé que si alguien va a ser juzgado y está en un ambiente hostil, tiene que ser juzgado en otra ciudad y en otra parte. A los cubanos no. Ellos fueron juzgados en Miami. Usted sabe el prejuicio antirrevolucionario, antisocialismo que hay en Miami. Además, ya hace 2 años descubrieron cómo periodistas fueron pagados por
el gobierno norteamericano para que fabricara noticia, hinchara la noticia a los cubanos para que el público estuviera en contra de los cubanos y presionar así al jurado. Ustedes saben que allá es con jurado, ¿cierto? El jurado se vio súper presionado e inclusive amenazaba a las familias de esos jurados, y entonces bajo estas circunstancias fueron los juicios contra los cubanos, juicios que por todos los lados que ustedes lo miren es amañado, visos de ilegalidad. Uno de ellos no lleva 15 años sin ver a su esposa, le queda prohibido, que porque la esposa es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos de América. Así me llego yo a una conclusión: si una mujer cubana, sola una mujer cubana, es un peligro para los Estados Unidos de América, Dios mío, hay esperanzas de acabar con Estados Unidos de América, con más o menos las 5 millones de mujeres que hay en Cuba, ¿sí? Entonces, si una mujer no las entró a ver a su marido, han estado en el hueco, que está en el hueco, que es cuando una persona se maneja mal en la cárcel, que toma problemas, lo meten en una celda donde usted no sabe si es de día ni es de noche, la comida se la pasan por debajo de un huequito, no le hablan, mi papá la comida son un timbrecito, y la comida hay un bañito que es estrechísima, se llama el hueco. Ellos han estado varias veces en ese hueco. Entonces, el que ya cumplió su condena, y ya les dije que era ciudadano norteamericano y nació en Estados Unidos, y mamá norteamericana, él renunció a su ciudadanía norteamericana, René González, y ese conjunto con todo el gobierno cubano y las organizaciones de masa son los que están organizando toda esta campaña mundial. Jurídicamente prácticamente está todo agotado, esa es la verdad. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es la campaña en los propios Estados Unidos, porque la prensa libre de Estados Unidos no habla nunca del caso de los indios. Nunca habla del caso de los indios. No existen los 5, pues no existe el caso, no existe nada de eso. Y tampoco la prensa habla de Capriles, que es lo que hace el señor Luis Posada Capriles, no, se me sale el subconsciente del otro, ¿sí? ¿Ya? Y entonces sucede que ya Orlando Bosch murió. Luis Posada Carriles llegó a Panamá cuando el Congreso de todos los países iberoamericanos, naturalmente los países americanos, y tenía programado una serie de bombas en el Paraninfo de la Universidad de Panamá para asesinar al comandante Fidel Castro. Sucede que lo cogieron, avisaron a tiempo por acción de estos cubanos, se dieron cuenta de esto y fueron puestos presos. La presidenta Moscoso, Mireya Moscoso de Panamá, el último día de su gobierno le dio lo absolvió de pena y lo dejó libre. Estaba preso en Panamá porque lo estaba solicitando Venezuela, dado que el avión que fue derribado porque el avión salía de Venezuela y prácticamente en agua jurisdiccional de Venezuela, entre Venezuela y Barbados, fue ese crimen. Entonces el gobierno norteamericano lo recogió a Posada y lo condenó por papeles falsos. La condena fue de 3 meses y ya está libre. Él anda por la calle en Miami, da conferencias, es el gran héroe de estos grupos terroristas. Estos sí son grupos terroristas en Miami. Mundialmente venimos avanzando en la solidaridad, tan grande es ya el movimiento que en la propia Miami, ahí en esa cuna de la gusanera cubana, ya hay manifestaciones en favor de él. Quería darles esta ambientación que ya podemos iniciar, y entonces, muchas gracias.